Muy bien, estamos grabando y ahora sí vamos a llamar lista. Bueno, empezamos. Ali. Ali. Leonardo, ¿ya volviste? ¿No estás por ahí? No está, bueno. Almeida. Presente, doctor. Amador. Presente, doctor. Bien. Amezaga. Yavelín, ¿estás por ahí? No te veo, no estás. Muy bien. Andrade. Regis no entró todavía. No entró, ya. Áñez. Presente. Lenita sí está por ahí, muy bien. Arens. Presente. Bonfa. Presente. Borda. Presente, doctor. Borges. Presente. Muy bien. Caero. Presente. Canaviri. Cavalcanti. Presente. Muy bien. Céspedes. Presente, doctor. Lloré. Aileen. Pamela, perdón. Yugara. Crispín. Ahí está. Presente. Jackson. Jackson Costa. Sí. Presente, doctor. Ya te vi, ya te encontré. La Cruz. Llegó Rita. No, no está Rita. Se durmió, parece. Cristian. Presente, doctor. De Lima. Kevin, ya lo vi por ahí. Muy bien. Lorraine. ¿No está? Estaba por ahí. A ver, en la anterior. No está en la lista. Ni modo, ya llegará. Claudia de Sousa. Presente. Sí está en la lista. Bien. Ahí estamos. Janieli. Tampoco la veo. No está. Camila. Presente. Ferreira Mateus. Presente. Bien. Cleidiane. Presente. Bien. Laura. Presente. Y está Janine. Presente, doctor. Janine. Ever. ¿Ya llegó Ever? Presente. Ahí viene Ever. Ahí estamos. Richard. No está Richard. Ana María León. Presente, doctor. Bien. Patricia Mariano. Karen Mariano. Presente, doctor. Muy bien. Rubí, Rubenelma. Me pidió permiso ir al mercado, me dijo que iba al mercado. Bruno Presente, doctor. y Gabriela. Presente. Muy bien. Ebelice. No volvió todavía, me pidió permiso. Dijo que iba a intentar venir. Tania. Presente. Perfecto. Kelly. Presente. ¿Dónde está Mainara? Lady Ver. Presente. Linet. Linet Romero. ¿No está? Estaba hace rato. Se salió. No la veo en la lista. Parece que no. Odalí Romero. No estaba. Salas. Presente. Perfecto. Thais. Presente, doctor. Félix. Presente, doctor. Rebeca. Presente, doctor. Rebecita, te encargo, porfa, los que no están viniendo seguido. Hay varios que están seguido faltando. Intenta preguntarles qué pasa, por qué no. Por ejemplo, Odalí Romero, no, ni una clase, creo que por ahí. Y puedes, ¿no? Doctor Linet Romero, presente. De Liner y de Odalí, pero y de otros que no vienen
Reina Canavid, ¿cuándo está ahí? Naviri que entró. Corner, doctor. Naviri está conectándose, doctor. A ver, Reina. Doctor Ali, presente. Ahorita. Voy a volver a preguntar un ratito, pero no los veo. Ya. Voy a volver a preguntar y ahí me dicen los que están presentes. Vargas, Rodolfo. No está. Naida, María Naida, Beizaga está, siempre está. Ahí está. Muy bien. Y Presente. gracias, querida. Y Michael Velasco. Michael, ¿está por ahí? No estaba hace rato, no, ya. Vuelvo a preguntar. Ali ya me dijo que está presente. Yabelín llegó. No llegó. Regis ya llegó. Regis, Tadeo, Rebeca. No lo veo. ¿Dónde está? Reina, la veo que estaba conectada. Aquí me sale conectada, pero no la veo. Presente, doctor. Está Reinita, muy bien, perfecto. Choré, no llegó. José Alfredo. Reine, doctor. ¿Quién? Los Reines, ya ahorita me quedé los Reines. Pamela, ¿no está Pamelita? No la veo, no está. Rita da Cruz tampoco. No está Rita. Lorraine, ahí estás. Perfecto, querida. Ya te ponemos. Janelli, no está tampoco. JJ, no hay Janelli. Richard Corner, ¿llegaste? Richard, creo que llegaste por ahí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Mi día de salir hoy estoy comprando. Ah, ya, compra tranquilo. Patricia no está por ahí, no está, no se queden sin sus insumos, por favor. ¿Quién te dijo eso de que van a rotar? ¿En serio? ¿Me estás asustando? ¿O es tu huevada nomás? Tania, querida, tranquila, por favor. Rodolfo y Michael, no está nadie más, ¿no? ¿Cómo dice? Ahí estamos. Doctor. Ahora sí, vamos a continuar con el tema el que estábamos viendo el otro día. Doctor, por si acaso yo no he hablado nada, estaba apagado mi micrófono. Ah, ¿no eras vos? Yo Ya, no, yo no hablo de esa manera tampoco, doctor, no es mi forma. Tanita, querida. Mil respeto, no. Muchas gracias, Miriam, sé que eras vos. Vamos a entrar entonces en el tema en lo que estábamos, nos quedamos en plasma fresco congelado, ¿no? Glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco, bien. Esto me parece que ya lo vimos, esta partecita. De todas formas, voy a subir esto acá arriba para que no me incomode. Ah, no estoy compartiendo con ustedes, no estoy compartiendo todavía, ¿no? Ahora sí. La lista se ve. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Doctor, nos quedamos en indicaciones. En indicaciones de, ¿en esta? ¿De plaquetas? No, de plasma. Acá, en este tema. Sí. Muy bien, gracias, Lorena, querida. Entonces, no, este es de plaquetas, pero acá. Plasma quedamos, de plasma. Esto, bien. Muy bien, entonces, ¿cuándo vamos a indicar el plasma? Hemos dicho que el plasma lo que nos va a aportar es moléculas, proteínas de alto peso molecular a nivel de que están en el plasma sanguíneo y factores de coagulación, ¿no? O sea, aporta albúmina, aporta globulinas, aporta factores de coagulación y en general los factores de coagulación es lo que más se quiere utilizar en el plasma, por lo que generalmente se indica, ¿no? Por eso se suele dar en casos de trastornos de la coagulación principalmente. ¿Qué trastornos de la coagulación? Entonces, se ha visto que su eficacia se ha visto muy bien demostrada en una púrpura trombótica trombocitopénica, una PTT, ¿no? Luego, también se ha visto que el plasma está muy bien indicado cuando se utiliza condicionadamente la existencia de una hemorragia grave con alteración de las pruebas de coagulación. Por ejemplo, en los pacientes en los cuales hay un déficit de vitamina K, como hemos dicho, cuando hay falta de vitamina K, van a faltar varios factores de la coagulación.
Entonces, en esos pacientes que están con hemorragia o que van a sangrar, por ejemplo, que va a ser operado el paciente, se tiene que indicar plasma fresco congelado, ¿no? El paciente que ha sufrido una transfusión masiva también va a tener deficiencia en factores de coagulación porque principalmente se le está transfundiendo glóbulos rojos, ¿no? Si el paciente necesita una transfusión masiva. Entonces, como se le está dando glóbulos rojos y se le está reponiendo el volumen con líquido de los sueros, de los cristaloides, lo que va a empezar a faltarle son factores de la coagulación y en ese caso se le tiene que dar plasma también, ¿no? Acuérdense, siempre que a un paciente se le tenga que transfundir mucha cantidad de sangre, nunca se olvidan también transfundirle este plasma, ¿no? Si ya el paciente necesita 5 o 6 paquetes de sangre, no le van a dar solo concentrado de glóbulos rojos y más concentrado de glóbulos rojos, porque al final esto es lo que va a empezar a fallar, ¿no? Los factores de coagulación y resto de proteínas del plasma. Entonces, también acuérdense, se le dio muchos glóbulos rojos, también hay que darle plasma, ¿no? En trasplante hepático, lógicamente, porque el paciente tiene que empezar a funcionar ese hígado. No sabemos para empezar si va a funcionar el trasplante y cuando empieza a funcionar no va a ser inmediatamente, entonces tenemos que ayudarle dándole de forma exógena lo que el hígado tendría que producir, que son todas esas proteínas del plasma, ¿no? Entonces también hay que darle. Y como dice la última opción, neutralización inmediata de los anticoagulantes vía oral. O sea, si el paciente está con warfarina, recibiendo warfarina, necesitamos inmediatamente neutralizar eso, se le va a dar plasma. Otra opción para neutralizar los anticoagulantes, sobre todo los tipos, los cumarínicos y la warfarina, sería darle vitamina K. El problema es que la vitamina K, hasta que haga efecto, van a tardar unas 6 a 8 horas recién, ¿no? Para empezar a mejorar los factores de coagulación en ese caso. Y como nosotros necesitamos inmediatamente, por ejemplo, en caso de cirugía, no podemos esperar esas 6 a 8 horas que vaya empezando a hacer efecto la vitamina K, porque ni siquiera va a mejorar 100%, sino que va a empezar de poco a poco a las 6 a 8 horas. Así que para eso se le da su plasma fresco congelado. Quiero aclararles, a ver, creo que no está en la próxima imagen. Ya, vamos a seguir todavía en este y después de esta les explico. Como les decía, entonces, dentro de las indicaciones también seguimos teniendo hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos. ¿Quién me dice cuándo se utiliza un tratamiento trombolítico? ¿Qué es ¿qué es tratamiento trombolítico? ¿Qué es una trombolisis? Es afecta al sistema coagulante. ¿Qué es trombolisis, para empezar? Es una obstrucción del torrente sanguíneo por un trombo. Formación de placa. Se utiliza cuando el paciente es cardiopata o tiene un histórico, por ejemplo, de atrial, ¿no? Fibrilación atrial, que es probable formación de trombo, esas cosas. Ya, pero no se confundan. Estás bien, Bruno, pero una cosa es trombólisis y otra cosa es antitrombóticos, ¿no? Una cosa es para evitar que se formen trombos y otra cosa es trombolisis, que es destrucción de los trombos. ¿Qué me decías, Bruno? No, entonces trombolisis sería la destrucción de trombos, ¿no? De coágulos de trombos ya formados. Entonces, la trombólisis, por ejemplo, no se haría, como decía Bruno, en los casos de la fibrilación auricular o en las patologías que puedan formar trombos, porque en eso hay que evitar que se formen, no darle para destruir los trombos, ¿no? Ese sería antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, ahí la aspirina podríamos darle como antiagregante, podríamos darle heparina, podríamos darle warfarina para evitar que se formen, pero eso no es trombolítico. Trombolítico son por ejemplo, la alteplase, que se llama streptoquinasa, son fármacos que destruyen trombos. Entonces, ¿en qué casos tendríamos que darle? ¿En qué patologías tenemos que darle? Trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Exacto.
en infarto, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio se puede utilizar porque se trombosó las arterias coronarias, se hace. Un tromboembolismo pulmonar también se utiliza trombolíticos, ¿no? Ahora, pero el problema es que estos trombolíticos son fármacos muy peligrosos, ¿no? No se utiliza así de forma simple en una cama común del paciente, en una habitación común del paciente. Se tiene que utilizar generalmente en terapia intensiva esto, porque puede desencadenar primero hemorragias, como dice acá, ¿no? Puede después desencadenar problemas de la conducción a nivel cardíaco, arritmias, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, falla del sistema cardiovascular. Entonces, es tratamiento que se ha visto que tiene mucho riesgo, pero por eso se tiene que utilizarlo viendo el riesgo y el beneficio al paciente. Si el paciente está con sus trombos y está a poco tiempo de evolución, se le puede dar su trombolítico sin problema, ¿no? Pero con todos los cuidados, y en los casos de que se nos complique, de que empiece a sangrar el paciente por este trombolítico, ahí darle plasma fresco para mejorar sus factores de la coagulación, porque ya se destruyeron los trombos, se gastaron los factores de coagulación para formar estos trombos y esos trombos se destruyeron, entonces se quedó sin factores de coagulación y hay que darle el plasma para mejorar eso, ¿no? ¿Qué es la CID? La famosa CID. Coagulación intravascular diseminada. Nada, exactamente. Es el terror de todo terapista, creo, de todo médico, la coagulación intravascular diseminada. Gracias a Dios creo que nunca he visto. Pero la coagulación intravascular diseminada es un trastorno en el cual como dice el nombre, ¿no? Hay una coagulación dentro de los vasos sanguíneos de forma generalizada. Entonces, por diferentes alteraciones y patologías puede llegar a presentarse esta coagulación intravascular como en una sepsis, en un shock, en varias alteraciones, y en ese caso, como se consumen los factores de coagulación, se consumen, ¿por qué? Porque se están coagulando, se está coagulando la sangre dentro de los vasos. Entonces, eso que se coagula dentro de los vasos, la sangre, va a hacer que esos factores de coagulación vayan utilizándose y perdiéndose. Entonces, se tiene que dar plasma para que, primero, el problema de esta coagulación intravascular es que algunos lugares se trombosan y otros lugares sangran por el consumo de estos factores, ¿no? Entonces hay que darle el plasma para mejorar esa cantidad de factores de coagulación y que se estabilice el sistema cardiovascular, ¿no? Luego, otra indicación, la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, ¿no? Cuando hacemos cirugía de corazón, por ejemplo, cirugía de válvulas, recambio valvular, se tiene que abrir lógicamente el corazón, ¿no? Porque las válvulas están ahí adentro. Y no vamos a operar al paciente de una válvula con el corazón latiendo y con la sangre esperando que vaya de la aurícula al ventrículo y que sea expulsada por el ventrículo. No se puede trabajar así, ¿no? Lógicamente, un corazón latiendo y moviéndose y con la sangre que todo el tiempo va saliendo. Entonces, en este tipo de cirugías, lo que se hace es que se conecta la aorta, los grandes vasos, ¿no? Los principales, la aorta pulmonar, las venas cavas, las pulmonares, a un equipo, a una máquina, ¿no? Que es el equipo de circulación extracorpórea, que va a funcionar como si fuera el corazón. Es un sistema de bomba, ¿no? Que va a hacer que la sangre que viene por los tubos de las venas, de las cavas y de las venas pulmonares, llega a cavidades que están en la máquina y se ha bombeado ahí hacia la pulmonar o la aorta, dependiendo si es el lado derecho o izquierdo. Entonces, es como un equipo que funciona como una bomba cardíaca, ¿no? Entonces, con eso, ya al corazón podemos evitar que trabaje, se hace un paro cardíaco y farmacológico, se lo para el corazón, y con lo que paró el corazón, ya podemos trabajar tranquilamente, ¿no? Pero si está en una máquina funcionando eso, esa sangre, si va hacia la máquina todo el tiempo, porque la máquina se encarga de cada latido del corazón que no está dando, entonces se van a ir utilizándose varios factores de la coagulación, ¿no? Se van a ir gastando estos factores de coagulación. Entonces tenemos que darle plasma fresco para evitar que después vaya a tener problemas de hemorragias o trombos en ese paciente, ¿no? Por eso siempre en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea se va a necesitar el plasma, ¿no?
Otra indicación, insuficiencia hepatocelular grave. ¿Por qué? Porque esta es la fábrica de todos esos factores que necesitamos en el plasma, y si el plasma, si el hígado no está cumpliendo su función, va a dar insuficiencia de esos factores de la coagulación. Entonces, si la fábrica está mal, acuérdense, va a empezar a fallar todos sus productos, va a empezar a faltar sus productos y necesitamos reponer todo eso que hemos perdido, ¿no? Esos productos del plasma que el hígado tiene que formar no van a presentarse. Entonces hay que darle para reponer todo eso de forma exógena, ya que endógenamente no se puede. Luego, en la plasmaféresis. ¿Plasmaféresis qué es? Es un recambio plasmático. Es el paciente en patologías hematológicas, en algunas patologías renales, se puede necesitar hacer plasmaféresis, o sea, el recambio del plasma. Y es como un sistema de, ¿qué se llama esto? De hemodiálisis, más o menos, ¿no? Es como una diálisis, la plasmaféresis, pero en el cual hacen el recambio del plasma más que todo. En patologías por anticuerpos, a veces, ¿no? Hay una patología por inmunoglobulina, por ejemplo, que hay que limpiar el plasma de esta inmunoglobulina, hay que sacar esta inmunoglobulina y se puede hacer la plasmaféresis, como por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que darles hay que reponerles los factores de coagulación, porque al hacer la plasmaféresis puede estar perdiendo estos factores de coagulación. Luego, ¿Los de patología de qué dijo, doctor? Disculpe. Hematológicas, patologías autoinmunes, algunas patologías renales, pero más que todo autoinmunes y hematológicas son las características que se tienen que hacer esta plasmaféresis. En hematología van a ver un poco más de todo esto generalmente, ¿no? Ahí se suelen hacer las plasmaféresis. Es muy parecido a la hemodiálisis, es muy parecido a la máquina, el proceso que pasa por esa máquina, se limpia lo que se tiene que limpiar y vuelve a la circulación normal, ¿no? ¿Quién me iba a preguntar algo? Una pregunta. En cirugía cardíaca, usted dijo que después de que la máquina, la bomba hace que circule, ¿no? Exactamente. Y haciendo un paro en el corazón para hacer la cirugía, usted dijo que luego se le aplica plasma. ¿Para qué era? Plasma porque como está yendo por una máquina, por tubos y o sea, la sangre no solo está yendo dentro de tejido vivo, ¿no? No es solo tejido vivo y propio del cuerpo, sino va a pasar por por la máquina, que va a tener tubos de plástico, partes metálicas, cosas no biológicas, sino sintéticas, y aparte que van a tener antígenos extraños al cuerpo. Entonces, todo eso va a desencadenar un consumo de las plaquetas, de los factores de coagulación, se van a activar, se va a ir desgastando, entonces va a empezar a faltar estos factores del plasma, porque se van a ir perdiendo en esta circulación extracorpórea. Y por eso es que hay que darle a este paciente esos factores de coagulación del plasma, ¿no? Les voy a mostrar acá cómo es una circulación extracorpórea. Vamos a ver alguna imagen para que entiendan más o menos. Esta es la máquina de circulación. Es una máquina grande, súper grande. Esto queda en el piso, generalmente a un lado, y tiene a un encargado solo para esta máquina, ¿no? Durante la cirugía cardíaca, hay aquí, bueno, quien no se la ve la persona que está a cargo, una persona que se encarga de la hemodinamia, un hemodinamista, que se encarga de todo el control de esta máquina de circulación extracorpórea. Y el esquema más o menos es algo así, ¿no? Que se conecta, como les he dicho, el tubo hacia la aorta, la aorta viene a la máquina, hay un oxigenador, y vuelve por las venas, ¿no? Por las venas cavas hacia el corazón. Entonces, todo eso, y aquí vean cómo está conectado esto a su plasma para ir distribuyendo eso entre la sangre. Entonces, esa es la máquina. Aquí otra. Entonces, lo mismo, ¿no? Más o menos es la misma idea, que va por la máquina para que salga del cuerpo, bombea y se encarga de volver la sangre, porque el corazón va a estar parado, ¿no? A ver, en cirugía corazón abierto. A ver si hay alguna imagen. Esta, pero no se logra ver bien.
No, lamentablemente es interesante cuando les toque entrar a una de estas cirugías, van a ver bastante interesante, ¿no? Cómo lo paran el corazón. Le suelen dar potasio, ¿se acuerdan que hemos hablado del potasio que puede ocasionar un paro cardíaco? Se le suele dar potasio para que pare el corazón y ahí lo puedan operar tranquilamente, ¿no? Doctor. Aquí más o menos se ve, no se ve muy bien, pero bueno, ya sí. Y querido Bruno. Pero en caso de las arterias coronarias, ¿cómo se va a hacer? Porque no hay la circulación, entonces puede tener coagulación, ¿no? Perdón, ¿Cómo se hace eso? Se cortó, no te escuché, se estaba cortando. Ya. En caso de las arterias coronarias, por ejemplo, porque el corazón se queda parado, ¿cierto? Y la circulación es extracorpórea. Exacto. ¿Cómo quedaría entonces el caso de la circulación coronaria? Ah, ya, ¿cómo le llegaría la sangre al corazón? O sea, para irrigar al corazón en sí, ¿no? Buena pregunta. Como han visto en el tubito, en la imagen, hay un tubo que va con la sangre de la aorta, ¿no? Que devuelve la sangre hacia la aorta para que de la aorta distribuya por todo el cuerpo. Ese tubo que mete sangre a la aorta también hace que o sea, la válvula aórtica es la que evita que vuelva la sangre hacia dentro del corazón. Entonces, ahí no hay nada que evite que refluya hacia atrás, sino por parte del equipo de circulación extracorpórea. Solo hay el tubo que hace que vuelva, que entre la sangre hacia la aorta, y una vez que está dentro de la aorta, esa sangre ya se distribuye principalmente hacia adelante para que vaya a todo el cuerpo, pero también esa sangre que entra en la aorta hace que entre sangre en la coronaria. Entonces, ¿me entiendes? O sea, no evita, no hace que solo vaya hacia adelante, sino que a toda la aorta y al entrar en la aorta igual llega hacia las coronarias. Entonces, por ese mecanismo es que también se irrigan las coronarias. ¿Ya? Gracias, doctor. De nada, Bruno. Entonces, ¿alguna otra duda de esto? Lo que hemos visto hasta ahora, lo que les quería mostrar igual era la plasmaféresis. A ver, les voy a mostrar una imagen. Plasmaféresis, porque solo nombrando es difícil entender, a ver, la imagen, mejor es viendo, ¿no? Son así las máquinas de plasmaféresis, más o menos. Hay diferentes formas y tipos, pero la idea es, como les decía, muy parecido a una hemodiálisis. El paciente lo tiene ahí sentadito y lo tienen conectado a su sistema vascular, acá a la máquina que entra y se va limpiando, ¿no? El plasma van extrayendo las sustancias, haciendo el recambio de ese plasma y al hacer ese recambio van eliminando las sustancias que queramos eliminar, ¿no? Pero sabemos que necesitamos factores de coagulación y esos factores por medio del plasma fresco se le vuelve a poner, ¿no? Y este es el plasma que se ha eliminado, que se ha sacado de ese paciente, que se ha hecho el recambio, ¿no? Entonces la plasmaféresis en muchas patologías es muy útil. A veces hay que hacerle de forma muy frecuente al paciente, dependiendo de la patología, pero es muy útil, como les decía, ¿no? Volvamos a nuestra diapositiva. Ahí estamos. Luego, la última no hemos hablado, ¿no? Paciente que fue sometido a anticoagulación vía oral. Ya hemos hablado en la anterior diapositiva. Que precisen cirugía inminente. O sea, necesitan operarse ya, rápido, ¿no? Y no se puede esperar el tiempo necesario para la corrección de la hemostasia con vitamina K endovenosa. Esto es lo que les decía. La vitamina K tarda unas 6 a 8 horas para empezar a iniciar su corrección de la hemostasia. Le vamos a dar vitamina K, un frasquito, una ampolla, y de aquí a 6 horas puede que mejore algo su coagulación, ni siquiera completamente. En la práctica van a ver generalmente con una ampolla de vitamina K casi no mejora mucho, casi nada, a las 6 a 8 horas. Entonces, para eso se puede utilizar el plasma fresco, tanto prequirúrgico, inmediatamente antes de la cirugía, como también intraoperatorio. Y eso es lo que solemos hacer con estos pacientes, ¿no? A veces nos llegan pacientes que tienen, como nos decía Bruno, una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, y por eso se les da warfarina. Y toman warfarina durante años, ¿no? Toda su vida tienen que tomar. Entonces, algunos pacientes toman toda su vida, otros dependiendo de la patología, ¿no? Pero en un paciente con una valvulopatía, mejor, que se le cambió la válvula, si hizo un recambio valvular, tiene que tomar de por vida esa warfarina
y su INR va a estar en 3, digamos, está elevado su INR. En ese paciente hay que darle, se enferma, le da una apendicitis y hay que operarlo pronto porque si no se nos perfora el apéndice y necesitamos operarlo ya. Pero con INR de 3 va a ser muy fácil que sangre ese paciente. Entonces a ese paciente, antes de la cirugía, lo diagnosticamos, sabemos que hay que operarlo, le damos su transfusión de plasma antes de la cirugía, un paquete, y nos guardamos otro paquetito para durante la cirugía, por si sangra mucho, igual pasarle otro paquete, ¿no? Entonces, ahí necesitamos reponerle rápidamente los factores de coagulación, y esa es otra indicación de, que se llama de plasma fresco, que generalmente es lo que más utilizamos nosotros en caso de patología quirúrgica, en nuestra materia, ¿no? Porque las otras indicaciones en cirugía cardíaca van a ver en cardiología, que se suele indicar, esto en cardiología igual y en neumología, cuando hay un tromboembolismo, pero casi todas estas indicaciones de las que realmente nos interesa a nosotros en patología quirúrgica es esta de acá, ¿no? Es que tenemos que reponer rápido la coagulación al paciente que tiene que ser operado. Doutor, em paciente que tem uso de heparina, a heparina, o antídoto é da sulfato de protamina? Protamina. La protamina. Isso. E impeça também a suação também de 6 a 8 horas, o mesmo que a vitamina K? No te entendí, Jackson, perdón, no te entendí la última parte. Lá o tempo de ação do sulfato de protamina é o mesmo de la vitamina K, que se impeça a fazer... Para corregir esto, el sulfato, para corregir a heparina. El sulfato de protamina sí tarda un poquito también en hacer efecto, más o menos unas 4 a 6 horas suele tardar en hacer efecto. No es tan inmediato. Y eso, pero es para, como dices, para corregir la alteración por la heparina, ¿no? En su paciente, por ejemplo, toma warfarina, a ese hay que darle estos factores de coagulación, ¿no? Si un paciente tiene, dependiendo de lo que esté recibiendo, si el paciente no recibe heparina, no nos va a servir de nada la protamina, ¿no? Sí o sí, le vamos a dar protamina solo al paciente que esté recibiendo heparina. Si recibe warfarina o algún otro anticoagulante, ahí la protamina no nos sirve para nada absolutamente, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, sigamos acá. ¿Dónde está? Eso sobre el plasma fresco. Ahora vamos a seguir con los crioprecipitados, que es otro componente, ¿no? Un derivado de la sangre. Entonces, ¿qué es el crioprecipitado? El crioprecipitado es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que precipitan en frío. Por eso el nombre, ¿no? De crío, todo lo que significa crío quiere decir frío. Y precipitado porque se precipitan en el frío. Entonces, estos crioprecipitados son un concentrado de estas proteínas, ¿no? Que se precipitan en el frío. ¿Y qué es lo que contiene principalmente este crioprecipitado? Por ejemplo, esto en patología quirúrgica prácticamente no vamos a usar, casi nunca vamos a usar, a menos que tenga alguna patología específica de estas, pero es muy raro, ¿no? Yo prácticamente nunca me toca un paciente para darle crioprecipitado. Entonces, ¿qué contiene? Contiene primero fibrinógeno, ¿no? Un factor de coagulación, 300 a 350 miligramos. Contiene también factor 8 de la coagulación, de 80 a 100 unidades internacionales. Tiene factor de von Willebrand, un 70% de factor von Willebrand. Factor 13 de la coagulación también tiene, trombina y fibronectina. Entonces, todos estos son los componentes que pueden venir en el crioprecipitado. Entonces, como ven, son algunas cosas bien específicas, muy específicas, y son principalmente componentes de la coagulación, pero algunos solamente, no vienen todos, ¿no? Y de ahí que vienen las indicaciones. ¿Cuándo se lo va a dar? Primero, la duración. Como es congelado, se lo mantiene a menos 40 grados centígrados, puede durar hasta un año, ¿no? O sea, derivan de la sangre, hacen su proceso para que se precipiten esas proteínas, y esas proteínas congeladas hasta un año las pueden guardar en el banco de sangre, ¿no?
Pero una vez que lo descongelan, tiene que utilizarse dentro de 4 horas, si no, se degradan esos factores de coagulación, ¿no? Ahora sí, lo que les decía, las indicaciones, ¿en qué casos se le dan esos crioprecipitados? Es cuando hay que restaurar alguno de estos factores específicamente de la coagulación, ¿no? Cuando necesitamos, digamos, factores de la coagulación, pero específicamente alguno, no todos, se va a dar estos crioprecipitados, ¿no? Por ejemplo, en un paciente en el cual solo tenga una, que se llama hemofilia, ¿no? Una hemofilia tipo A, por ejemplo, que es un déficit del factor 8, en ese paciente no le vamos a dar plasma porque le vamos a dar el factor 8 junto a otros factores. Entonces no vale la pena darle todos los factores si sabemos que solo le está faltando un factor, ¿ya? Y por eso en esos casos se suele indicar esto. También, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Esto quiere decir, la F no me acuerdo, a ver, enfermedad de, no, bueno, se la conoce como enfermedad de von Willebrand, se escribe como aquí, como está en nuestro factor de von Willebrand. Doctor, ¿cuál es el tiempo de administrar el plasma? ¿Cuánto el plasma, la dosis, cómo se administra? El tiempo de administración. Hasta 6 horas, creo. El plasma, o sea, se lo va a dar en el tiempo de más o menos 20 a 30 minutos, más o menos se lo tiene que pasar ese paquete, ¿no? Y no tiene que ser más de 1 hora que tarde en dárselo. O me dices cuánto tiempo es que dura el plasma descongelado. No, el tiempo de administrar. De administración, es eso, ¿no? Lo que te digo, hasta 1 hora máximo que tiene que pasárselo. Como no es mucha cantidad, generalmente 200 a 300 ml, que no hay problema que pasa rápido eso, ¿no? En 1 horita ya está pasándole todo. ¿Y el de glóbulos rojos es menor a 4 horas? 4 horas, exactamente. Menor a 4 horas. Entonces, gracias. De nada, querida Lorita. Igual ya vamos a ver ahí una tablita al final del tema, que ahí están todos. Doctor, una pregunta, doctor. Sí, Mateus. ¿Por qué los nuevos anticoagulantes no necesitan monitorización por INR? ¿Cuáles nuevos, dependiendo? Dabigatran. La verdad no lo conozco, querido Mateus. Voy a averiguar. Porque no sé, tal vez... dice que no necesita el INR para controlar. No. ¿Y para qué indicaciones tiene? Lo que Bruno dijo también, fibrilación auricular, esas patologías. Parecida a la warfarina, entonces tendría que ser. Sí, parecida, pero la cosa es que no necesita controlar. Eso quería saber cuál es el motivo. A ver, voy a averiguártelo, querido Mateus, para la próxima clase. Interesante eso. Ya. No lo conocía, la verdad. Gracias. De nada. ¿Cuántos días somos? Ya 26, ya. Vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Y... ¿dónde está? Ahorita. Ahí estamos. Acá, ¿no? Compartir. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya no. Esto pasamos. Acá estamos, ¿no? Las indicaciones, entonces, como les decía, de los crioprecipitados es solamente reponer esos factores de coagulación, ¿no? Por ejemplo, restaurar el factor 8 o el fibrinógeno, que es el factor 1, en enfermedades como la hipofibrinogenemia o la enfermedad de von Willebrand, ¿no? En las cuales va a haber, es un problema congénito, estas son enfermedades congénitas, ¿no? En las cuales no se produce esos factores específicamente, ¿no? Entonces, como no se produce específicamente ese factor de coagulación, tienen que reponerle constantemente a este paciente estos factores de coagulación y mucho más si van a ser sometidos a un proceso invasivo, ¿no? Una punción o una cirugía, hay que reponerle eso porque puede llevar a una hemorragia masiva y morirse el paciente por nada más, ¿no? Y no me tocó, no fue mi paciente, pero vi un caso cuando yo era residente de un paciente que tenía una patología urológica. No recuerdo qué era creo que era una litiasis que lo tenían que operar. No me acuerdo exactamente cuál era el problema. Pero él tenía una hemofilia tipo A creo que era del paciente. Y lo metieron a quirófano porque tenían que operarlo, lo metieron con sus crioprecipitados y todo.
pero al final no sé cuál fue el problema, como les digo, no fue mi paciente, me enteré yo de chisme más que otra cosa, pero terminó haciendo una hemorragia masiva el paciente y se murió, terminó muriéndose al final en la cirugía por el sangrado, ¿no? Entonces es bastante complicado el manejo de estos pacientes porque les faltan los factores de coagulación. Y esos factores de coagulación pueden llevar, aunque sea solo un factorcito, como ustedes dicen, tal vez si solo le falta uno, ¿por qué puede ser tan complicado? El que falte uno ya nos bloquea la cascada, ya sea la vía extrínseca o intrínseca, o si es fibrinógeno, por ejemplo, nos bloquea ambos lados. Entonces nos puede llegar a una hemorragia muy intensa, ¿no? Entonces es importante eso, que esté toda la cascada de coagulación adecuada con todos los factores de forma adecuada, ¿no? Aquí igual hay una aclaración. Se puede utilizar el plasma fresco congelado como tratamiento de reposición temporal, ¿no? De estos factores de coagulación. Pero lo más apropiado es el crioprecipitado. ¿Por qué? Porque tiene menor volumen. Solo los crioprecipitados es una escasa cantidad, una cantidad muy baja, ¿no? De líquido que se le da, de sustancia que se lleva. Solo son 25 a 30 ml. Entonces, como son 25 a 30 ml, pasa relativamente rápido, no se le aumenta mucho el volumen sanguíneo, se repone solo lo que necesita, hay menos riesgo de rechazo, de reacciones anafilácticas a esta transfusión. Entonces lo más apropiado siempre es crioprecipitados en estos casos, ¿no? Como decía, otras indicaciones, una hemofilia tipo A, hay la hemofilia tipo B, en el cual es otro el factor que está deficiente. El déficit congénito del factor 13, hemos visto que es uno de los componentes, el factor 13, ¿no? El factor 8 y el factor 13 son componentes. En estas enfermedades son más eficaces los concentrados de factores específicos. Aparte de crioprecipitados, ya de forma farmacológica se puede un derivado, un factor específicamente también derivarlo, ¿no? Utilizar y darle solo ese factor específicamente. Pero ya el crioprecipitado es bastante útil porque son pocos los factores que se dan y nos ayuda bastante a corregir estos trastornos del paciente, ¿no? La dosis de los crioprecipitados depende del volumen sanguíneo del receptor y de la situación clínica del paciente, ¿no? Entonces puede indicarse una bolsa de crioprecipitados por cada 6 a 7 kilos de peso, más o menos, ¿no? Entonces depende cómo está el paciente, depende cuánto pesa, depende de qué tanto riesgo del sangrado tiene. Entonces por eso más o menos se les da un paquete cada 6 a 7 kilos de peso del paciente, ¿no? Esa es su dosis. A ver, ¿qué sigue? Y aquí lo que les decía, ¿no? Lo que me preguntaba Laurita hace rato, la velocidad de infusión de los diferentes componentes, ¿no? De todos los componentes. Decíamos, depende del volumen sanguíneo, depende del estado cardíaco y depende del estado hemodinámico. Aquí, ¿por qué se hacen tanto problema del estado hemodinámico y cardíaco? Porque estos pacientes generalmente están graves, ¿no? Están generalmente, dependiendo del estado, pero la mayoría están con un estado hemodinámico inestable. Entonces, eso los hace pacientes potencialmente que pueden morirse, ¿no? Y pacientes graves. Entonces, por eso, en estos pacientes hay que intentar darle la menor cantidad posible de volumen sanguíneo por estos derivados y reponer principalmente el volumen sanguíneo por líquidos, ya sea por cristaloides o si necesitaría coloides, por ejemplo, la albúmina también, ¿no? Pero más que todo, específicamente lo que vaya a necesitar cada paciente es lo que se le tiene que dar. Por eso, lo que se intenta es que si vamos a dar alguno de estos componentes de la sangre, sea el menor volumen posible del derivado de la sangre, del componente, y ya si necesitamos volumen, se controle eso con la cantidad de cristaloides o de líquido que le vayamos a meter al paciente, ¿no? Entonces, por eso es que hay que revisar bien el estado hemodinámico, porque, digamos, tenemos un paciente, un viejito, uno de 80 años, que tiene antecedentes de Chagas hace 5 años y que tiene una insuficiencia cardíaca que hace funcional 4, el cual
está con disnea en el reposo, está acostado en su cama y a pesar de que está acostado en la cama, el paciente está disneico, no puede respirar bien porque el corazón no está bombeando bien sangre y está ocasionando un edema de pulmón, ¿no? Entonces, ese paciente, si le ponemos un componente sanguíneo que tenga mucho volumen, digamos medio litro de algo, vamos a terminar de encharcar esos pulmones, se van a llenar de más líquido, se va a edematizar más los pulmones y se va a morir el paciente por lo que le hemos pasado ese líquido, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita que sea la menor cantidad de volumen posible y lo más específico para evitar problemas. Por eso es que no se da generalmente ya sangre total, porque si le vamos a dar sangre total, le vamos a dar por lo menos 450 a 500 ml en una unidad, un paquete, para reponer uno de todo lo que se necesita reponer, ¿no? Entonces, por eso no es conveniente, ¿no? Entonces, aquí más que todo nos interesa de adultos, de pediátricos no vamos a darle mucha atención, porque en pediatría tal vez vean esto, aunque es un poco más avanzado. Realmente no ven mucho de pediatría sobre transfusión, pero lo que nos interesa es en adultos, ¿no? ¿Cómo es el volumen de infusión sugerido? Generalmente de glóbulos rojos se suele dar de 150 a 300 ml por hora, más o menos, ¿no? Entonces, dependiendo a la velocidad que le estemos dando, puede ser 150, 200, 250, 300, el tiempo va a ser más o menos de unas 2 a 3 horas que le tiene que pasar ese paquete de glóbulos rojos, ¿no? Pero hemos dicho que sea, que sea el valor que sea entre estos números, no sobrepase las 4 horas, ¿no? Que no sea más de 4 horas que vaya a pasar, porque si pasa las 4 horas ya esos glóbulos rojos van a empezar a sufrir hemólisis, destrucción y no nos van a servir de absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese caso de que no sufran hemólisis, pasarlo menos de 4 horas ese concentrado de glóbulos rojos. El plasma, que es lo que justo nos preguntaron, era que tenemos que pasarlo más o menos a unos 200 a 300 ml por hora, más o menos, ¿no? Entonces, por eso se lo pasa relativamente rápido, en 20 a 30 minutos, y normalmente no debe superar 1 hora el tiempo en que pasa ese plasma fresco, ¿no? Máximo hasta en 1 hora que entre todo ese plasma fresco. Las plaquetas. Las plaquetas, igual, entre 200 a 300 ml hora, y generalmente pasa rapidito. Como es tan poca la cantidad, es un paquete bastante bien reducido, muy poca cantidad, igual en 5 a 15 minutos suele entrar todo este concentrado de plaquetas, ¿no? Aparte, acuérdense que no se da un solo paquete de plaquetas. ¿Cuánto era la dosis de plaquetas? ¿Quién me dice? Un paquete por cada 10 kilogramos. Exactamente, ¿no? Un paquete cada 10. Entonces, si vamos a darle a un paciente de 80 kilos plaquetas, vamos a darle, ¿cuántos? 8 paquetes plaquetarios. Entonces, a ese paciente, si tardamos 1 hora en cada paquete plaquetario, en 8 horas recién vamos a terminar de darle todas, ¿no? Por eso no tiene que ser lento, se da rapidito. Se da esos 8 paquetes, digamos 5 minutos cada uno, 5 por 8, 40, en 40 minutos ya le hemos pasado los 8 paquetes, ¿no? Entonces, dependiendo si le damos en 10 minutos, en 80 minutos, en 1 hora y 20, recién le pasaron todas las plaquetas. Entonces, por eso es que por paquete se tiene que tardar este tiempo, ¿no? Y los crioprecipitados, lo mismo, ¿no? En adultos hay que dejarlo prácticamente a chorro. Como es tan poca cantidad, es parecido a la cantidad de plaquetas, son pocos ml, 25, 30 ml el paquete, se lo deja abierto y que caiga, que entre lo más pronto posible, y la idea es que los crioprecipitados entren en unos 5 a 15 minutos, ¿no? Ahora, ¿qué medidas podemos hacer para mejorar la infusión? Para que entre más rápido, que entre con menos problemas y sea más fácil, ¿no? Primero, elevar la bolsa de sangre. Tenemos el pedestal, el trípode, ¿no? Donde se ponen los sueros. Entonces, mientras más elevado esté, va a caer, va a entrar más rápido, ¿no? Por eso tiene que ser alto, generalmente los trípodes. Mientras más bajito esté el trípode,
va a tener menos fuerza en entrar, menos la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce el propio líquido va a ser mayor mientras más alto esté. Por eso tenemos que intentar elevar la bolsa, si queremos que entre más rápido, elevar más la bolsa para que vaya entrando esta sangre o este hemoderivado, este hemocomponente lo más pronto y mejore así la entrada de este líquido, ¿no? El concentrado de glóbulos rojos es bien, no turbio, bien espeso. Entonces, al ser espeso, a veces tiene cierta dificultad en entrar en que se llama ir bajando por el equipo de suero y ir entrando en la sangre, ¿no? A veces muy lento puede ser esto. Entonces, en ese caso, tendríamos que elevarle un poquito más la bolsa de sangre, ¿no? Segunda medida para mejorar la infusión es comprobar el catéter, ¿no? O sea, la aguja, prácticamente la bránula, como se llama, que es la aguja que va a entrar en la vena. Primero tiene que ser de un calibre adecuado, tiene que ser relativamente gruesa, ¿no? Tiene que ser un calibre por lo menos 18, 16, bastante gruesito para que entre sin problema. Como les digo, es un poco espeso, ¿no? Estos derivados. 2, tenemos que asegurarnos de que no esté parcialmente obstruido ese catéter, ¿no? A veces se puede formar un coagulito ahí que obstruya total o parcialmente y eso va a hacer que impida que entre bien estos derivados de la sangre. Entonces hay que asegurarse que esté bien permeabilizado, ¿no? Tercero, hay que examinar el filtro de desechos, ¿no? Se han fijado que en las unidades de sangre, ahora voy a mostrarles una imagen mejor. Vamos a buscar filtro de concentrado glóbulos rojos. A ver si me sale. A ver si hay alguno por aquí con el que quiero mostrarles. Bueno, más o menos. Bueno, sería esta parte de acá. ¿Ven la flechita, no? La manito. Ahí sería su filtro, más o menos. A ver. Quiero ver otra imagen que muestre mejor. Hay diferentes formas. Por ejemplo, aquí este sería su filtro, pero este es raro, ¿no? Normalmente no vemos mucho de este tipo, pero este es el equipo de suero. Entonces, tiene su filtro y su gotero, ¿no? Muchas veces en el gotero, aquí está, aquí más o menos, acá tienen un filtrito. Este es su filtro, ¿no? En este caso aquí arriba y otros tienen acá abajo. Entonces, hay que revisar de que el filtro no sea demasiado... que no obstruya demasiado el paso del líquido, ¿no? Porque a veces los filtros nos pueden impedir que haya una buena entrada del líquido de la sangre hacia la vena, que vaya bajando por el equipo de suero, y eso nos puede empeorar o alargar el tiempo de infusión del hemoderivado, ¿no? Entonces, por eso hay que asegurarse de que examinar, ¿no?, ese filtro para evitar que nos retrase mucho la infusión, ¿no? Y muchas veces se tiene que considerar agregar solución salina, solución fisiológica en sí, un suero de 500 a 100 ml en circuito cerrado, eso sí, o sea, no dejarlo que... o sea, todo sellado, en solución fisiológica que sea estéril, que por medio de una de estas entradas se meta, solamente por ahí todo que quede en circuito cerrado. ¿Para qué? Para hacer que sea un poco más diluida, no quede tan espeso este concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Porque si es muy, muy espeso este concentrado, metemos por acá esa solución fisiológica y va a hacer que sea un poquito más diluido. Y aunque va a ser mayor la cantidad, con estos 50, 100 ml, va a aumentar la cantidad, va a hacer que sea más fácil que vaya entrando a nivel de la vena, ¿no? De que vaya bajando por el equipo de suero y que vaya entrando a la vena. Entonces, eso hay que tener cuidado de que no haya el problema de un flujo muy lento a este paciente, de que no entre muy lento para que no se nos vaya dañando ni los glóbulos rojos, ni el plasma, ni los otros concentrados, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración de este tema?
alguien que quiera preguntar lo que sea. ¿Puede repetir un poquito lo anterior, doctor? De la última diapositiva, esa. Depende de la volemia, estado cardíaco y hemodinámico. Ya, vuelvo a poner. Gracias, perdón. Entonces, vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Para que me entiendan. Vamos a hacer con un caso clínico. Tenemos a un paciente el cual es un hombre de 68 años, diabético, hipertenso, chagásico, que sufre un accidente. El paciente este se accidenta, el cual un choque en el auto, que tiene un hemotórax, se perfora se fractura la costilla y se perfora el pulmón y empieza a sangrar, tiene un hemotórax del lado derecho, y también tuvo heridas en la cabeza y en el miembro inferior izquierdo, por donde sangró bastante, ¿no? Entonces llega a nuestra emergencia, ese paciente está en nuestra emergencia con signos francos de un shock hipovolémico, ¿no? Está choqueado el paciente, está taquicárdico y hipotenso, obnubilado, diaforético, oligúrico, todo lo que hemos visto, un shock grado anúrico incluso, ni siquiera oligúrico, un shock grado 4. ¿Bien? Entonces ese paciente, ¿qué era lo primero que íbamos a hacer para reponer su volemia? Cristaloides. Cristaloides, exactamente. Primero vamos a darle cristaloides para reponer el volumen, ¿no? Se le dio cristaloides, mejoró un poco el estado hemodinámico, ya aumentó un poquito su presión arterial, la frecuencia cardíaca ya disminuyó algo, entonces ya mejoró, pero al ver su oximetría de pulso, el paciente está un poco con hipoxia, ¿no? Con una saturación de oxímetro un poquito baja, y el paciente sigue taquipneico, sigue respirando muy rápido, ¿no? Le hacen una gasometría y tiene hipoxia en la gasometría, una PO2 de 58, digamos, tiene una PO2, un poquito baja, ¿no? Bueno, bien baja, pero ya complicándose. Entonces, ese paciente, hemos mejorado el estado hemodinámico, pero sigue sufriendo hipoxia. ¿Por qué? Porque ha sangrado mucho y no le estamos reponiendo los transportadores de oxígeno, que son los eritrocitos. Entonces, a ese paciente se le va a indicar paquetes globulares, ¿no? Paquetes de glóbulos rojos. Le vamos a dar paquetes de glóbulos rojos lo más rápido posible que se pueda. ¿Por qué? Porque está hemodinámicamente inestable, necesita esos glóbulos rojos, si no se va a morir, va a sufrir hipoxia, va a dañarse, va a llevar a un paro cardíaco, pero que él ya es cardiópata, chagásico. Entonces necesitamos reponerle lo más rápido glóbulos rojos, pero no tenemos que darle demasiado volumen porque ya le hemos dado cristaloides y él tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, si le damos demasiado volumen, su pulmón va a empezar a llenarse de líquido, va a sufrir un edema pulmonar, ¿no? ¿Cuánto sería lo correcto? En ese caso, depende mucho del estado hemodinámico y depende mucho de la presión venosa central. A ese paciente hay que ponerle una vía venosa central para medir su PVC. Entonces, le pusieron su vía venosa central. Midieron su PVC a ese paciente y su PVC está baja todavía. Vamos a decir que está en 2 centímetros de agua. Está un poquito baja. Está baja todavía. Entonces, como está baja su presión venosa central, todavía le podemos poner una buena cantidad de líquido antes de que se edematice su pulmón. Porque ¿cuándo va a empezar a edematizarse el pulmón? Cuando la presión venosa central ya esté alta. Cuando esté alta quiere decir que hay mucho volumen sanguíneo en la parte venosa y que ese volumen sanguíneo que está en la parte venosa no está avanzando hacia la parte arterial. Entonces, por eso necesitamos darle con cuidado los líquidos, porque si la presión venosa central sube mucho, todo se va a quedar en las venas, y como se está quedando en las venas, también se va a quedar en la parte pulmonar y va a dar un edema pulmonar, se va a encharcar ese paciente. Entonces, mientras esté en la presión venosa central baja, podemos seguir dándole varios paquetes de glóbulos rojos rápido, a los 300 ml hora, lo más pronto posible, y lo que necesite, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto, un paquete de glóbulos rojos, cuánto nos corrige la hemoglobina?
1,5. ¿Cuánto? 1,5. 1,5. ¿Quién me dijo? ¿Jackson? ¿O quién? Sí. Sí, ¿no? Jackson. Exactamente. Muy bien, Jackson. Un paquete de glóbulos rojos nos corrige 1,5 en la hemoglobina. A ese paciente, antes de indicarle sus glóbulos rojos, cuando le pusieron su vía con sus cristaloides, se le tomó una muestra de sangre. Le tomaron una muestra de sangre, dieron su hemoglobina y hematocrito, y hemoglobina tenía de 6,2. Entonces, ¿cuántos glóbulos rojos vamos a indicarle? ¿Cuántos paquetes de glóbulos rojos? 2, doctor. Con 2 paquetes de glóbulos rojos va a subir 3. Hasta 9, ¿no? Más o menos. O sea, hasta 6,2 más 3, 9,2. Perfecto. Hay que intentar darle la menor cantidad posible de glóbulos, pero para llegar a la normalidad, ¿no? Bueno, cerca de la normalidad. No vamos a darle, digamos, en ese caso, 4 paquetes para que suba 6 unidades hasta 12, que sería más normal 12, porque ya 12 es un parámetro muy elevado para un paciente de estas características, ¿no? Por lo menos hasta 9, más de 8 hay que llegar con ese paquete de glóbulos rojos. Entonces, a este paciente le indicamos 2 paquetes de glóbulos rojos para mejorar su hemoglobina. Vemos que le volvemos a pedir laboratorios después de que le pasamos los 2 paquetes de glóbulos rojos. Y vemos que no está en 9, sino que está en 8,1. ¿Qué creen que fue lo que falló? ¿Por qué no subió hasta 9? ¿Quién me dice? ¿Qué? ¿No escuché? Puede ser que tiene una hemorragia. Exactamente. Generalmente, si es que no sube lo que debería haber subido, el problema es que todavía ese paciente sigue perdiendo glóbulos rojos por algún lado. Entonces, acuérdense, nuestro paciente hemos visto que tiene un hemotórax y tenía heridas externas. Probablemente se hayan enfocado en la hemorragia por las heridas externas, creían que ese era el problema, y no se fijaron la parte del hemotórax que sigue empeorando y sigue sangrando. Ese subtórax, ese es su pulmón, pero como no es externo, es algo interno, no evidenciaron eso, ¿no? Entonces, habría que parar ese sangrado, y si se para el sangrado, ahí sí los glóbulos rojos van a ser suficientes. Como todavía sigue una cantidad relativamente baja de hemoglobina, a ese paciente que no mejoró los 9, le vamos a dar otro paquete más de glóbulos rojos. Le volvemos a dar otro paquete y ya vemos que subió a 9,6, ¿no? Que era lo que tenía que subir. Ahora, ese paciente ya mejoró la parte de glóbulos rojos. ¿Qué más tendríamos que darle? ¿Qué hemos dicho que hay que darle? Tiene que dar las plaquetas también, ¿no? Para ayudarlo a... Ya, en su hemograma las plaquetas... Coloides. O sea, las plaquetas salieron en 160,000. ¿Le daríamos plaquetas o no? No. No, ha perdido plaquetas, pero no le vamos a dar plaquetas porque no está un dato muy bajo, ¿no? Aparte, ya para todos los sangrados. ¿Qué más? ¿Cómo? Crío precipitado. ¿Coloide no es, doctor? ¿Qué coloide le darías? Plasma fresco. En este caso hay los dos, exactamente, tiene razón los dos. Hay que darle primero coloides en caso de que el estado hemodinámico no mejore. Como nuestro paciente había mejorado y ya bajó, subió la presión arterial y bajó la frecuencia cardíaca, probablemente los coloides no sean necesarios. Si vemos que el estado hemodinámico sigue inestable, sigue muy taquicárdico y muy hipotenso, sí le vamos a dar coloides. Pero lo otro que me decían, el plasma fresco congelado. Ese paciente sangró mucho. Al sangrar, intenta coagular. Todo el tiempo se forman coágulos del lugar donde está sangrando, primero. 2, tiene una hemorragia interna. Ese su pulmón, su tórax está todo lleno de sangre por ese hemotórax que tiene. Entonces, toda esa sangre que está ahí acumulada se volvió un coágulo de sangre. Generalmente se va coagulando en esas hemorragias internas igualmente, ¿no? Entonces, ahí también perdió mucha cantidad de factores de coagulación. Entonces, lo que hemos dicho, cuando se tiene que dar una transfusión de muchos paquetes,
de sangre, también porque por una hemorragia masiva hay que darle también su plasma fresco congelado, ¿no? Entonces hay que reponer primero glóbulos rojos, luego repusimos los glóbulos rojos, no, perdón, primero hay que reponer volumen sanguíneo, primero cristaloides, antes que nada. 2, vemos si con los cristaloides mejoró, si no, coloides también le damos. 3, hay que reponer los glóbulos rojos y por último hay que reponer el plasma. Las plaquetas en hemorragias generalmente no es requerido. Es raro que un paciente con hemorragias baje tanto las plaquetas para necesitar transfusión plaquetaria. Generalmente las plaquetas se indican en casos en los cuales hay unas trombocitopenias por otras enfermedades, ¿ya? Eso quiero aclararles. En accidentes, en hemorragias, plaquetas es muy raro que tengamos que reponer, ¿no? Lo que me decía la crioprecipitados. ¿Por qué no le vamos a dar crioprecipitados? Porque los crioprecipitados solo nos reponen pocos factores de la coagulación, ¿ya? Solo pocos factores de coagulación. Los pacientes en los cuales haya sangrado así masivo, necesitamos todos los factores de coagulación y por eso el plasma es más indicado que los crioprecipitados. ¿Ya? Entonces, en ese caso también podría meter la vitamina K y un ácido ascórbico. Sí, sí, se podría, exactamente. En pacientes, bueno, sí, la vitamina K se va dando desde un inicio, ya se le fue dando sus cristaloides y ahí ya le podemos indicar vitamina K al paciente. Pero si vemos que esa vitamina K va a tardar en hacer efecto y el paciente está todavía sangrando, hay que darle su plasma fresco congelado, ¿no? Va a tardar en hacer efecto. Y luego, ácido ascórbico, ¿no se llama? La vitamina C nos ayuda también, es útil en estos casos, pero no es algo de urgencia generalmente, ¿no? Lo ideal, el ácido ascórbico se ha visto que ayuda a la cicatrización, mejora la parte de coagulación, el recambio de celular, ayuda bastante en general a todo el paciente, pero no es una de las que llama, de lo que importe más, ¿no? No es una de las, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Prioridades, no es la prioridad dentro de todo esto, ¿no? Ahora, ese paciente, digamos que hemos dicho que necesita su concentrado de glóbulos rojos, necesitamos que le entre rápido, entonces vamos a elevar mucho más la bolsa, ¿no? Lo que normalmente tiene su bolsa, más o menos en el video lo tiene más o menos al nivel de la cabeza del paciente, el trípode lo vamos a elevar más y para que esté más alto, para que entre más rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a elevar más la bolsa de sangre. Le vamos a dar un catéter más grueso. No sé si alguno de ustedes les han tomado varias muestras de sangre, ¿no? Ahí en la universidad. Han visto que se utiliza catéteres bastante gruesos, generalmente. No es el típico con el que le ponen suero 1, que es uno finito de 20, 22. En esto se utiliza catéteres más gruesos. Entonces, se tiene que intentar un catéter grueso para que entre más rápido, ¿no? Mientras más fino es el catéter, más delgadito es, más va a tardar en entrar, ¿no? Y como les decía, si está muy espesa esa sangre y cuesta que vaya bajando, se le pone a la unidad sus 50-100 ml en circuito cerrado para que vaya entrando más fácilmente y no se vaya coagulando ni teniendo problemas, ¿no? Entonces, así más o menos para que entiendan, de acuerdo a la volemia, cómo vamos a dar la velocidad, depende del estado cardíaco y al estado hemodinámico. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tiene una volemia baja, vamos a darle rápido. Si el paciente está con una volemia elevada, con una presión venosa central elevada, vamos a darle lo más lento posible y la menor cantidad posible de esto, ¿no? Y obviamente evitar, en ese caso, cristaloides, coloides, porque está sobrehidratado el paciente. Doutor? Sí. Ese circuito cerrado, ¿cómo sería? Ah, ya, te muestro ahorita. A ver, ¿dónde está? Es más o menos... vamos acá. Paquete de globos rojos. A ver si así nos muestra algo. A ver, un paquete sin circuito cerrado. Ya. Al decir por circuito cerrado es aquí a esta imagen. Vamos a ver.
Ya, esta imagen, ¿no? Tenemos ahí el paquete de glóbulos rojos. Este es nuestro paquetito. Entonces, vean que tenemos varias, por donde va saliendo, tenemos varios diferentes, como mangueritas aquí en la parte inferior, ¿no? Varias vías, ¿no? Varias vías, exactamente, ¿no? Entonces, la idea es que se conecte a una de estas vías el equipo para transfusión con su filtro, y eso va al catéter y entra. Pero por otra de estas vías, por eso dice circuito cerrado, no le vamos, por ejemplo, en los sueros, en los cristaloides, muchas veces si le queremos aumentar algo, funcionan por aquí arriba con una jeringa y ahí le meten directamente. Eso no es a circuito cerrado porque están abriéndolo el circuito al hacer una punción. También en este caso, por alguna de estas vías de forma hermética cerrada, le metemos esa cantidad de líquido que esté completamente cerrado, no haya alguna comunicación con el exterior, que lo metemos por esa vía para que aquí se mezcle y salga por la otra vía hacia el paciente. ¿Sí me entiendes? Entonces sería para diluir, doctor. Exactamente, exactamente. Para diluir, para que no esté tan concentrado, tan espeso. Tan grueso. Ah, sí. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Dónde estamos? Creo que ya llegamos a preguntas, ¿no? ¿Alguna otra duda? Tania, vos que me preguntaste esto, ¿le entendiste? ¿O alguna duda todavía? Sí, está más clara la idea. Ahora sí más entendible, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Alguna otra duda de otra persona? Doctor, ¿el balance hídrico también se hace para hemocomponentes? No te entendí, perdón, querida. ¿Qué me dijiste? ¿El balance hídrico también se hace para hemocomponentes? El balance, claro, bien, buena pregunta, ¿no? Balance hídrico es contar todos los ingresos y egresos de líquidos. Entonces, también estos entran en ingresos que le está entrando al paciente. Entonces, si le pusimos 2 sueros de solución Ringer, lactato al paciente y 2 concentrados de glóbulos rojos, entonces tenemos que sumar los 2000 ml del suero, del cristaloide, y la cantidad de nuestro paquete de glóbulos rojos que hemos dicho que es una unidad 250 ml. Entonces, 2000 más 2 unidades, 500. Entonces, 2500 le ingresaron a ese paciente en ese caso, ¿no? Entonces, sí entra dentro del balance hídrico. Sí tenemos que considerarlo. Muy buena pregunta esa. ¿Alguna otra duda? Ya va a acabar el aula, doctor, en 2 minutos. Exactamente, eso les iba a decir. Ya, chicos, entonces, bueno, como ya no hay dudas, ya no hay preguntas, aparentemente, esto todavía, lo de los resúmenes al final, lo de la anterior clase no les dejó, creo que a la mayoría o a ninguno de la última clase presentar. No sé, porque a mí ni me dejó entrar prácticamente el sistema, pero voy a ver cómo vamos a hacer. Por esta clase todavía no les voy a dar resumen. Para la próxima, el miércoles, ahí sí vamos a ver cómo hacemos el resumen o trabajo para hacerlo, ¿no? Pero por hoy día no tiene resumen ni nada. De todas formas, igual voy a subir esta imagen y la vamos a poner estos videos y para que vean ahí. El video, gracias. Y en el gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Quién es Doctor, ¿y a la diapositiva? También, eso igual se los voy a pasar, se los voy a mandar para que tengan, ¿qué se llama? Para que vean las diapositivas y el video todo junto. Yeah. De ambas materias, doctor, no se olvide, ¿ya? De ambas, claro. De la otra hasta donde llegamos y de esta como terminamos, lo que nos faltaba, porque les he pasado ya, pero incompleto me parece, ¿no? Ahora les voy a pasar este completo y de la otra materia hasta donde el lugar que avanzamos también les voy a pasar. Y de la otra materia, acuérdense, de urología, la próxima clase vamos a terminar ese tema y vamos a empezar el otro porque tenemos que intentar hacer lo más pronto posible, avanzar lo que más podamos, ¿no? Estamos atrasados. ¿Próximo lunes va a tener parcial? ¿Perdón? ¿Próximo lunes va a tener parcial? No sé, hasta ahora no me han dicho y no sé cómo haremos eso de los parciales, pero no creo la verdad que sea todavía. Pero les voy a avisar de todas formas. Hay que mover, Jackson, hay que mover. Ya, chicos, ya se va a cortar, dice menos de 1 minuto, así que ya los dejo. Nos vemos el miércoles. Estudien, pórtense bien. Vayan a comprar sus cosas, no se queden sin comida. Mañana solo. Gracias, doctor. Listo, doctor. Gracias.